Me gustaría que fueran conmigo, amados hermanos, amigos, a la palabra de Dios, a Proverbios capítulo 1. Vamos a estudiar en esta hora el propósito de los proverbios, de qué manera cada libro de la Biblia nos ayudan, hermanos, de qué manera cada libro de la Biblia tienen su particularidad y nos fortalecen. Como dice la palabra de Dios en Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios para corregir, para instruir y para capacitar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, para toda obra de justicia y para llegar al conocimiento de Dios. No podemos decir que hay un libro más importante que otro. No podemos decir que hay un libro que debe tener más preeminencia en nuestra vida que otro. Ahora, esto no quiere decir que no haya un libro en la Biblia que a ti te apasione más, que a ti te guste más o que te haya bendecido más. No hay ningún pecado, no hay ningún problema cuando nosotros podemos reconocer y saber que hay ciertos libros que te pueden llenar más y que tocan tu corazón. Para muchas personas, el libro de los Salmos ha sido un libro que les ha acompañado durante toda su vida. Grandes hombres de Dios han encontrado en el libro de los Salmos el refugio que necesitan cuando están en tristeza, cuando están en dolor, cuando tienen dudas o cuando no encuentran las palabras para expresar el agradecimiento. También el libro de los Salmos han sido momentos en los cuales los hombres de Dios, desde Moisés hasta Salomón, han escrito sus sentimientos, sus pensamientos y sus emociones. Cada uno de estos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, plasmaron, guiados por el Espíritu Santo, alguna circunstancia en su vida y de esa manera ha sido de gran bendición para muchas personas. Otras personas, como grandes pensadores, Martín Lutero y muchos de los reformadores, encontraron descanso y desafío en el libro de Romanos. Muchos hombres ateos han venido a la palabra de Dios después de leer el libro de Romanos. Ahora, ¿esto hace más importante estos libros que otros? En ninguna manera. Pero sin lugar a dudas va a haber un libro en la Biblia o libros en la Biblia con los cuales tú sientas una pasión y el Señor te ministra con más claridad a través de estos libros, sin estar menospreciando otros libros. ¿Sí me explico? Entonces, quiero hablar acerca de la importancia de los proverbios y del propósito de los proverbios. La mayoría de los proverbios fueron escritos por Salomón. Algunas partes también son recopilaciones del rey Ezequías, que tomó en cuenta los dichos de los sabios, y también Salomón usó algunos dichos de los sabios, que la Biblia nos marca de esta manera, para recopilar y transmitir a los próximos reyes de Israel una instrucción que estuviera basada en la palabra de Dios y de una manera práctica ser aplicada en cada situación cotidiana. Entonces, el libro de los Proverbios en su mayoría es escrito por Salomón. También el libro de los Proverbios, escucha bien esto, fue escrito y era transmitido de generación en generación para la formación de reyes, de príncipes y de personas que estaban en eminencia. Cuando nosotros leemos el libro de los Proverbios, encontramos consejos de equidad, de justicia, de administración, de finanzas, de relaciones interpersonales. Al igual que toda la Biblia, es inspirada por el Espíritu Santo, pero en Proverbios encontramos una sabiduría muy práctica, muy necesaria y algo que necesitamos cotidianamente. Así que de esta manera, si van conmigo por favor a Proverbios, capítulo 1, vamos a introducirnos en la palabra de Dios y solamente quiero hablar de 3 propósitos que encontramos en este primer capítulo del libro de los Proverbios. Si nos vamos a Proverbios capítulo 1, desde el versículo 1 dice, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. No tenemos ninguna duda de quién es el autor. Para adquirir sabiduría, dice el versículo 2, y disciplina para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir prudencia en los inexpertos, conocimiento y discreción a los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Y el versículo 7, el temor del Señor
es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Empezamos con el primer propósito de los proverbios. Si va conmigo de nuevo, Proverbios capítulo 1, el versículo 2. El propósito de los proverbios, en primer lugar, los proverbios fueron escritos para que nosotros al leerlos podamos adquirir, según el versículo 2, podamos adquirir sabiduría, disciplina y discernimiento. Al leer el libro de los proverbios, vamos a adquirir, conforme vayamos investigando el libro de los proverbios, vamos a adquirir sabiduría, vamos a adquirir disciplina y vamos a adquirir discernimiento. ¿Para qué son esto? Dice la palabra de Dios en el versículo 2, para discernir palabras de inteligencia. Entonces, es muy importante conocer que en este contexto de lo que está hablando Proverbios, la sabiduría es la capacidad y el deseo de buscar palabras de inteligencia. Palabras que nos formen, palabras que nos enseñen, palabras que nos nutran, palabras que nos hagan crecer, palabras que nos desafíen. Escuche muy bien esto. No es buscar emociones y sentimientos, sino lo que está diciendo el libro de Proverbios es buscar. La sabiduría es la capacidad de buscar las palabras que desafíen mi entendimiento, mi comprensión y que por lo tanto cambien mi conducta. Al leer los proverbios se nos va a capacitar para buscar estas palabras de inteligencia. Eso está en el versículo 2. Para adquirir sabiduría y disciplina y discernir palabras de inteligencia. Entonces, al leer el libro de los proverbios, adquirimos sabiduría. Es decir, entre más profundizo en el libro de los proverbios, más deseo la sabiduría. Por eso es que el libro de los proverbios, tenemos que recordar que fue escrito por Salomón, hijo de David. Y Salomón, cuando tuvo el momento en el cual se encontró con Dios, y Dios le dice, pídeme lo que quieras. ¿Recuerda usted lo que pidió Salomón? Dice la Biblia que Salomón le dijo, dame sabiduría. Hermanos, qué maravilla es saber que Dios siempre va a saciar a los corazones que tienen hambre de Él, hambre de sabiduría. Al leer los proverbios, vamos a adquirir sabiduría, más deseos de conocer palabras de inteligencia. Lo segundo que adquirimos es disciplina. La disciplina es la capacidad de aplicar esas palabras que estamos conociendo. Y no me refiero a la definición de palabras, sino cuando la Biblia habla palabras de inteligencia, está hablando de esa sabiduría que se encuentra escrita y que llenan y desafían nuestro ser y nuestro pensamiento. Por eso es que Dios dejó plasmado, escrito, lo que Él desea para nosotros, lo que Él ha planeado para nosotros y la manera en la cual podemos llegar a Él. Son las palabras, el poder de las palabras, y más estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora, no solamente es adquirir conocimiento o sabiduría y llenar nuestro pensamiento de conceptos y de palabras de inteligencia. También al leer los proverbios, el propósito de los proverbios es que vamos a adquirir disciplina, es decir, la capacidad para aplicar el conocimiento que estamos adquiriendo. De nada sirve saber mucho y vivir de una manera contraria a lo que sabemos. La lectura de los proverbios nos da disciplina, la manera en la cual voy a aplicar esta palabra. El Salmo 1, en el versículo 2 al 3, dice, bienaventurado el varón que se deleita en la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. Es decir, no solamente es llenar mi mente de palabras, de conocimiento, sino que también esto me va a conducir a clamar al Señor y decirle, ¿cómo puedo vivir esa palabra? Señor, si esta promesa es tuya, ¿en qué momento se va a aplicar esta promesa a mi vida? Señor, estoy pasando por esta necesidad, pero encuentro en tu palabra una palabra que me llena, que me sacia.
pero no está de acuerdo con la realidad que estoy viviendo. Ok, Señor, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿Cómo debo de vivir? ¿De qué manera debo de aceptarlo y cómo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Te das cuenta que la sabiduría no cambia las cosas, y quiero decirlo de esta manera, mágicamente, sino que las palabras de inteligencia lo que hacen es desafiar nuestros conceptos, nuestros pensamientos cuando vamos descubriendo todo lo que el Señor tiene? Lo primero que hacemos es adquirir sabiduría, lo segundo es adquirir disciplina y número 3, nos da el discernimiento. Eso es muy importante. Escuche bien. También leer los proverbios, según el versículo 2, nos da la capacidad de discernir, de distinguir entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Esto es algo muy interesante, porque no todo lo que tú piensas está bien. De hecho, la sabiduría es tener la capacidad de filtrar todo pensamiento y traerlo a la presencia de Dios, a las palabras de Dios, para evaluar si eso es lo correcto. Muchas veces tomamos decisiones tan apresurados que no le preguntamos a Dios. No buscamos la sabiduría de Dios. No buscamos si el pensamiento, la acción o lo que vamos a emprender está de acuerdo con Dios. Solamente porque nos conviene, porque nos sentimos cómodos. Sin embargo, al estar caminando bajo la luz de los proverbios, al estar estudiando los proverbios, vamos a adquirir el discernimiento que necesitamos. Ahora, es muy interesante cómo dice esto el versículo 2. Si vuelves conmigo, la última parte, para discernir palabras de inteligencia. Necesitamos distinguir la sabiduría. Hay dos tipos de sabiduría en este mundo. Vaya conmigo, por favor, a Santiago capítulo 3, del versículo 13 al versículo 18. Si va conmigo a la palabra del Señor, a Santiago capítulo 3, del versículo 13 al versículo 18. ¿Necesitamos discernimiento? Sí, porque en todas partes se puede proclamar una sabiduría. Pero lo que en el libro de Proverbios, la Biblia nos habla, es de la sabiduría que proviene de Dios. Tú puedes ver un programa, puedes leer un libro, puedes escuchar una canción, y hay cierta sabiduría. Gente en este mundo que ha recorrido muchos caminos adquiere cierta sabiduría. Una sabiduría que la experiencia da, una sabiduría que los años le pueden dar, una sabiduría como consejo de sus familiares, de sus padres, de sus abuelos. Sin embargo, la sabiduría a la cual se refiere el libro de Proverbios está en el capítulo 3 de Santiago, versículo 13. Dice la palabra de Dios: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Sabiduría y entendimiento, lo que la Biblia nos habla en Proverbios. Dice que lo demuestre con su buena conducta. La sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que se adquiere y la disciplina que se adquiere al leer los proverbios se demuestra con buenas obras. Con buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Es decir, si yo soy sabio, conforme a lo que la Biblia me enseña, mi conducta va a ser buena. No voy a dañar a nadie, no voy a perjudicar. Y se demuestra a través de obras hechas con humildad. Una característica de que tú estás absorbiendo la sabiduría de Dios es que tendrás un carácter humilde. Es que serás humilde. La humildad es una característica de la sabiduría. Santiago nos está recordando y nos dice, mediante las obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Una persona que se dice ser sabio, pero es arrogante, orgulloso, pendenciero, no puede ser sabio conforme a la palabra de Dios. Puede ser sabio conforme a las experiencias que él ha recibido, conforme a la vida y el concepto que él tiene, pero la evidencia de la sabiduría que viene de Dios es la humildad. Y luego Santiago nos habla de esta contraparte, dice el versículo 14, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Es decir,
Quien proclama tener la sabiduría de Dios, pero tiene envidias, amarguras y rivalidades, es decir, cree que la búsqueda de la sabiduría es una competencia. Santiago está diciendo, aquel que está buscando la sabiduría y mira a su hermano para competir, para ver quién sabe más, no está conociendo la sabiduría de Dios, ni está recibiendo la sabiduría de Dios. La sabiduría que produce Proverbios es una sabiduría que nos produce buena conducta, nos lleva a la humildad. No estás compitiendo con nadie. Anote muy bien esto, por favor. En la búsqueda de la sabiduría, no estás compitiendo con nadie. No necesitas demostrarle a nadie cuánto sabes. No necesitas demostrarle a alguien cuánto vales. Tú sabes quién eres y tú sabes qué valor tan grande tienes delante del Señor. Esta es parte de la sabiduría. No tienes que competir, porque dice Santiago, quien está buscando la sabiduría y siente rivalidades, no está teniendo la sabiduría de Dios. Todos podemos ser tentados en alguna manera y en algún momento en este aspecto. Pero si esta palabra te está abriendo los ojos y sientes que entre más sabes, eres mejor que otros, hay un problema. Porque la sabiduría que viene de Dios nos llena de humildad y nos da buena conducta. Versículo 15, de Santiago 3. Dice la Biblia, esa sabiduría, ¿cuál? La sabiduría que produce envidias, amarguras y rivalidades. Esa sabiduría no es la sabiduría que desciende del cielo, sino es la sabiduría terrenal. Y esa sabiduría terrenal no es espiritual, es demoníaca. ¡Wow! Fíjate lo que es la sabiduría terrenal, lo que es la sabiduría que se adquiere en la tierra. Todo lo que tú puedas adquirir fuera de Dios, aunque parezca sabiduría, pero está produciendo amargura, rivalidades, envidias, no viene de Dios. La sabiduría que proviene de Dios es una sabiduría que te va a llevar a buena conducta y a la humildad. Y luego sigue diciendo el apóstol Santiago en el versículo 16, porque donde hay envidias y rivalidades, o sea, eso es lo que tú miras, las envidias y las rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Si te estás llenando de la sabiduría terrenal, no la que viene del cielo, es una sabiduría no espiritual, es una sabiduría demoníaca. Qué fuerte la palabra que usa Santiago, sin embargo, esa es la verdad. El enemigo no puede contribuir a la unidad, solamente divide, acaba y empieza a traer toda clase de confusión y de acciones malvadas. En cambio, dice el versículo 17, esta es la sabiduría que produce la lectura de Proverbios. ¿Estás tomando nota? En cambio, la sabiduría que desciende del cielo, la sabiduría que adquirimos al buscar del Señor, es ante todo pura y pacífica. ¡Wow! La sabiduría que viene de Dios es una sabiduría pura. No te va a llevar a contaminarte, no te va a conducir a lo malo, no te va a llevar a pecar. Es pura. Después, ante todo, es pacífica. No me lleva a competir. No me lleva a tener rivalidades. Al contrario, la sabiduría que proviene de Dios me conduce a ser un medio de paz, a ser pacificador, a poder intervenir y traer palabras de consuelo, de ánimo, de fortaleza, de ayuda. Y también cuando se requiere de exhortación, pero una exhortación en paz, con mansedumbre, con alegría, con sabiduría. Seguimos leyendo el versículo 17. Esta sabiduría, escucha, esta es una característica muy importante y tenemos que prestarle atención. Es una sabiduría llena de compasión. Hay otros que son ignorantes en la sabiduría de Dios. Hay otros que hacen cosas que no son agradables a Dios por ignorancia. Pero una persona que está llena de la sabiduría de Dios no los va a juzgar, no los va a condenar y no los va a maldecir.
los va a exhortar, los va a guiar y los va a inspirar, porque la sabiduría nos llena de compasión. Sigue diciendo, es respetuosa, es dócil y llena de compasión. ¿Estamos en esto, hermanos? Fíjate las características de la sabiduría. Y claro, no es que sea la sabiduría algo que esté en el aire. Adquirimos la sabiduría y todo esto se nota a través de nuestro carácter. Eres pacífico, respetuoso, dócil, lleno de compasión, lleno de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, dice Santiago, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. La sabiduría que viene de lo alto, entonces, se ve o podemos evaluar si estamos siendo sabios conforme a la palabra de Dios, porque esa sabiduría es pura, no me lleva a pecar, es pacífica, no me hace contencioso, no veo rivalidad, me hace respetuoso, voy a exhortar sin faltar el respeto, dócil, reconozco cuando me equivoco y cuando estoy haciendo malas cosas, lleno de compasión. En lugar de juzgar y condenar, siento compasión por aquellos que todavía no conocen al Señor y sincera. Esto es lo que nos ayuda a la lectura de Proverbios. Ese es el discernimiento que necesito. Es decir, tengo que tener la capacidad de detenerme y evaluar la sabiduría que yo estoy adquiriendo o que estoy profesando. Si yo estoy recibiendo instrucción en la palabra, pero esa instrucción solamente me está llevando a condenar, a juzgar y a mirar a los otros como inferiores porque no pertenecen a mi grupo, no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es ante todo pura, no me va a conducir al pecado, va a mantener mi vida en pureza, es amable, es compasiva, es dócil. Tengo que tener la capacidad de discernir. Tengo que sentarme y evaluar de qué forma estoy creciendo. ¿Sí estamos en esto, amados? El segundo propósito de Proverbios, regresamos por favor a Proverbios capítulo 1 y vamos al versículo 3. En el versículo 3 encontramos el segundo propósito del libro de los Proverbios. El primer propósito es adquirir sabiduría, inteligencia, discernimiento. Si vamos al versículo 3, otro propósito de los proverbios es recibir corrección. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 1, versículo 3, dice de la siguiente manera, para recibir la corrección. Y esto me recuerda a lo que nos dice el Señor en Lucas capítulo 9, versículo 23. El Señor Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y negarnos a nosotros mismos es aceptar y reconocer, y es el principio, eso parte del inicio de la sabiduría, es reconocer que hay muchas áreas en nuestra vida que tenemos que ser corregidos. No eres perfecto, no eres perfecta. Nadie cree que seas perfecto. Tienes que dejar de vivir creyendo que todo el mundo cree que eres perfecto. No eres perfecto. De hecho, amados hermanos, la búsqueda de la sabiduría inicia cuando reconocemos esto. Necesito crecer. Necesito aprender. Y necesito ser corregido. Y en el versículo 3 de Proverbios 1, Salomón escribe 4 virtudes de todo hombre y de toda mujer que está buscando la sabiduría. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Esto es muy importante. Tengo que ser corregido. Número 1, por la prudencia. El Señor tiene que tratar en nuestra vida. Porque muchas veces la imprudencia es lo que puede distinguirnos. Lo que Salomón está hablando, cuando usted lee todos los proverbios, los 31 proverbios, se va a dar cuenta que Salomón siempre habla, el prudente se comporta de esta manera.
el prudente habla de esta manera. La prudencia es una virtud que distingue a los hombres y a las mujeres que están buscando la sabiduría de Dios. Es decir, la amabilidad en el trato con las demás personas. Hermanos, no podemos profesar ser sabios y al mismo tiempo ser imprudentes. Si quizás somos imprudentes, entonces tenemos que dejar que la sabiduría nos muestre la corrección de la prudencia. Puede ser un ejercicio muy bueno que usted en toda esta semana pueda tomar los proverbios y buscar cómo se comporta el prudente. De hecho, en los proverbios usted siempre va a encontrar, el prudente vive de esta manera. El prudente habla. La segunda virtud de la cual habla la Biblia y nos tiene que corregir es la rectitud. La rectitud que guía nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Tenemos que ser corregidos, porque muchas veces vamos a tomar un camino equivocado que va a parecer el más fácil y vamos a considerar que Dios no está observando las cosas, pero al leer los proverbios, la rectitud nos va a corregir. ¿Sí estamos, hermanos? ¿Están aquí? No los puedo ver, pero espero en el Señor que estén aquí. Por eso el libro de Proverbios vuelve usted a encontrar esta característica de los justos. La Biblia se menciona, tanto en los Salmos como en los Proverbios, los rectos viven de esta manera. Los rectos hablan de esta manera. Entonces, le invito también a que haga este ejercicio y que empiece a buscar en los Proverbios cuando se refiere a los rectos cómo viven. Lo otro que necesita ser instruido, tengo que ser corregido, es por la justicia. Dice la palabra de Dios, estamos en el versículo 3. Para ser corregidos por la justicia. Yo puedo creer que mi justicia es suficiente. Sin embargo, la palabra de Dios me enseña que mi justicia no es suficiente. Necesito la justicia de Dios. Necesito ser justificado por medio de Cristo delante de Dios, pero también necesito ser instruido y corregido por la justicia. Por eso, de nueva cuenta, leemos en la Biblia, en Salmos y en Proverbios y en los libros del Nuevo Testamento, los justos. Ok, entonces tengo que hacer este ejercicio. Me voy a ir a los Proverbios y voy a empezar a buscar cómo son los justos. ¿Cómo vive el justo? ¿Cómo vive el recto? ¿Cómo vive el prudente? Porque si yo quiero transmitir la sabiduría de Dios, es en mi vida cotidiana. Es en mi relación con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con las personas que me rodean. Es decir, la sabiduría de Dios es una sabiduría que puede evaluarse y que beneficia a los que están a mi alrededor. Por lo tanto, quien está bebiendo de la sabiduría de Dios es una persona que está siendo corregida por la prudencia, por la rectitud, por la justicia. Y la cuarta virtud es la equidad. De nueva cuenta, volvemos al libro de Santiago y Santiago dice, amados hermanos, cuando llega alguien a su reunión de adoración, a la iglesia, y esta persona trae anillo y anda bien perfumada y trae ropas caras, y ustedes le dicen, oh, ven, siéntate en el primer lugar, aquí en la silla de honor, tú eres más importante, pero llega el hermano que no tiene ni para comer, y está carente de muchas cosas, y ustedes le dicen, siéntate allá atrás, no te sientes con los demás. Este proceder, dice Santiago, no viene de Dios. No debe de haber distinción, debe de haber equidad. Es decir, aprende a valorar a las personas, no por lo que tengan, ni por el beneficio que tú puedas obtener de ellos. Aprende a valorar a las personas por lo que son. Si eres cristiano y tu hermano es cristiano, porque son parte del mismo cuerpo. Y si la gente no es cristiana, entonces lo vas a tratar con compasión, porque es un hombre y una mujer por la cual Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. No podemos hacer distinción.
tenemos que ser equitativos. Amados, esto es muy hermoso. Cuando nosotros bebemos de la sabiduría de Dios, no hay rivalidades, porque entiendes que todas las personas valen lo mismo, valen la sangre del Hijo de Dios. Independientemente de su preparación o de su ignorancia, independientemente de su riqueza o de su pobreza, independientemente de lo que ellos posean o no posean, todos somos valiosos. Estas 4 virtudes deben de corregirnos. Ahora, ¿cómo nos corrigen? Conforme vamos leyendo la Biblia, y le invito de nueva cuenta que haga este ejercicio. Empieza a leer los proverbios y empieza a escribir cómo es el prudente, cómo es el recto, cómo es el justo, cómo es el que es equitativo. 4 virtudes que desarrolla la palabra de Dios al buscar la sabiduría en medio de los proverbios: prudencia, rectitud, justicia y equidad. Para poder tener esto, tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, reconocer que no somos perfectos y reconocer que necesitamos ser perfeccionados. La persona más triste sobre esta tierra es aquella que cree que es perfecta, porque ya no tiene nada más que aprender. La persona sabia es la que reconoce, que sabe y busca la corrección y la sabiduría que necesita. Pero ¿dónde vas a buscar esa sabiduría? ¿La vas a buscar en el mundo? ¿En un programa de entretenimiento? ¿En una película? ¿En un video? No, esa sabiduría está en la palabra de Dios. Es donde está. Y solamente entre paréntesis les regalo esta aplicación que yo hago a mi vida. Volviendo a Lucas capítulo 9, versículo 23. El Señor Jesucristo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, tengo que hacer lo que dice Proverbios 1:3. Reconocer, negarme a mí mismo es reconocer que tengo que ser perfeccionado en muchas áreas. Y luego dice el Señor: tome su cruz cada día. Para adquirir sabiduría, disciplina y discernimiento, necesito hacer cosas que van más allá de mi rutina diaria. Ahora, no es que alguien te va a pedir cosas difíciles, no, pero tienes que tener disciplina. Si tú tienes un trabajo o una escuela que te absorbe todo el día, entonces, ¿qué tienes que hacer? Levantarte más temprano para poder contemplar la sabiduría de Dios en la Biblia. Quizá a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, o tener un tiempo en el cual vas a sacrificar el tiempo de esparcimiento, la serie que tú quieres ver, para poder disfrutar el deleite en la sabiduría de Dios. Tomar la cruz cada día es tomar una decisión, como dice el apóstol Pablo, de golpear mi cuerpo, hacer por un lado el entretenimiento y empezar a profundizar en el conocimiento de Dios. Negarnos a nosotros mismos es reconocer que tenemos que ser corregidos. Y el tercer propósito del libro de los Proverbios, vamos al versículo 4, es este: infundir sagacidad, prudencia, conocimiento y discreción en los jóvenes. Tercer propósito del libro de los Proverbios es infundir sagacidad. ¿Recuerda usted lo que nos dijo el Señor Jesucristo en los Evangelios? Tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. La sabiduría que viene de Dios infunde sagacidad en las personas inexpertas. No necesitan tener fracaso tras fracaso para aprender, sino que les da la sagacidad para poder saber cómo conducirse. Entonces, a lo mejor alguien aquí dice: ay, hermano, entonces yo me he equivocado tantas veces, y probablemente lo vas a seguir haciendo. Pero la sagacidad no solamente nos libra de los errores, también nos permite aprovechar los errores y crecer en el Señor y en el conocimiento que Dios quiere que adquiramos. Da sagacidad, da perspicacia. Lo siguiente es, nos da conocimiento. Necesitamos conocer, saber, profundizar. Infunde. Ahora, me encanta esta palabra,
para infundir, es decir, dentro de tu corazón. No vas a saber cómo, cuándo, ni dónde, pero estás cambiando. Empiezas a ver la vida distinta. Empiezas a comportarte de una manera diferente. Empiezas a disfrutar de la vida y empiezas a tener pensamientos diferentes conforme vas adquiriendo sabiduría, sagacidad, conocimiento y también discreción. Qué importante es esto. Hermanos, qué rica es la palabra de Dios. Fíjate toda la riqueza que estamos encontrando solamente en 2 versículos que estamos leyendo. Ahora, si nos vamos a todo el libro de Proverbios, definitivamente seremos corregidos por todo esto. Seremos instruidos para infundir, es decir, para plasmar, para sellar en nuestra mente y en nuestro corazón la sagacidad, el conocimiento y la discreción. Forma en nosotros convicciones de tal manera que no tiene que andar alguien detrás de nosotros. Haz esto, haz lo otro. Es decir, no tenemos que estar preguntándole a todo mundo qué es lo que debemos hacer, sino que la sabiduría de Dios nos va guiando para hacer lo que debemos hacer. Nos va volviendo sensibles a la dirección de Dios. Tristemente hay muchas iglesias que parecen más sectas que iglesia, porque el pastor quiere controlar todo y es más fácil encumbrar a una figura, sea pastor, líder, falso profeta, falso maestro, y esta persona se siente con el ego muy suficiente como para poder controlar a todas las personas. La ignorancia bíblica produce eso. Pero si tú estás formando una congregación que está apasionada por la Biblia, naturalmente tendrán conocimiento, discreción y sagacidad para tomar las decisiones pertinentes en el momento adecuado. Ahora, esto no quiere decir que no necesitas el consejo de alguien que pueda tener madurez en la palabra, el consejo de alguien que sea tu amigo, tu amiga, o alguien con quien te sientas en confianza y que te ha dado testimonio de su fidelidad a la palabra. Eso definitivamente tiene que ser. Pero si la persona que te va a dar un consejo acerca de la sabiduría tiene rivalidades, está llena de envidias, es contencioso, bueno, entonces aquí está el filtro. ¿Realmente tengo que aceptar ese consejo o qué consejo sabio me va a dar? Entonces, la sabiduría, cuando empiezas a buscar la sabiduría, en este caminar de la búsqueda de la sabiduría, vas a tener en tu corazón sagacidad, conocimiento y discreción. De tal manera que cuando alguien te cuente una mentira, o quiere usar el nombre del Señor para chantajearte, tienes la sagacidad para decir, esto no es de Dios. Tienes la discreción para poder tomar una decisión correcta sin hacer mucho escándalo y salir de donde tengas que salir. Y tienes el conocimiento que viene de Dios, de tal manera que nadie te puede, o no cualquiera te puede engañar. Y aunque no digan amén, así es. Nos brincamos al versículo 7. Salomón nos dice, ¿dónde inicia la sabiduría? Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. La Nueva Versión Internacional dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Pero escuche qué hermoso es esto. Todo lo que hemos hablado anteriormente es privilegio de todos aquellos que ponen su confianza en Dios. Si tú quieres tener la sabiduría que viene del cielo, lo primero que tienes que hacer es reconocer que el pecado ha gobernado tu vida, pero que necesitas un Salvador, que ese Salvador está dispuesto a perdonar tus pecados y a darte una nueva vida. El temor del Señor no empieza cuando tenemos miedo que Dios nos destruya. El temor del Señor inicia cuando reconocemos que Él tiene todo escrito, todo planeado y que todo obra para nuestro bien conforme a sus planes. Pero que necesitamos humillarnos
delante de Él y reconocer que ninguna obra, ningún pensamiento, ninguna religión puede darnos acceso directo delante de Él, solamente Cristo Jesús y su sacrificio perfecto. El temor del Señor inicia cuando ponemos nuestra fe en Cristo y reconocemos que Él es suficiente para perdonar todos nuestros pecados y darnos una nueva vida. Colosenses capítulo 2, versículo 2 dice: quiero que sepan esto para que cobren ánimo, para que permanezcan unidos por amor y que tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todas estas virtudes, todas las cualidades de la sabiduría, toda la riqueza de la sabiduría se pueden disfrutar solamente a través de Cristo. Cuando reconocemos que nuestras buenas obras son trapos de inmundicia delante de Dios, y cuando podemos concluir que no importa qué tan entregado esté a una religión, esta no puede salvarme. La sabiduría inicia cuando reconozco que soy pecador, pero también reconozco que la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario puede perdonar nuestra vida y darnos un nuevo comienzo. Este minuto solamente quiero decirte que si tú necesitas y quieres la sabiduría de Dios, el primer paso para conocer la sabiduría de Dios es reconocer tu pecado, pedirle perdón a Dios e invitarlo a que sea el Señor de tu vida. El propósito de los proverbios es que seamos llenos de la sabiduría de Dios. Y por eso nos dice el versículo 7, el principio de la sabiduría, la base de la sabiduría, el inicio de la inteligencia, es rendirte a Cristo. Porque en Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Necesitas a Dios. Necesitas a Cristo. La buena noticia es que Él está al alcance. A un corazón que se humilla y quebranta delante de Él, Él nunca lo va a despreciar. Lo necesitas a Él. Todos, cada día, necesitamos del Señor. A cada instante, a cada momento. Solamente hacer una oración y acercarnos a Él. Permíteme dar solamente una amplitud referente a esto. El Salmo 119, del versículo 25 al 32, nos dice cómo podemos adquirir esta sabiduría. Es algo tan hermoso como la palabra de Dios nos va guiando a la sabiduría perfecta, a la sabiduría que viene del cielo, a la sabiduría que Dios está dispuesto a darnos cuando la buscamos. Salmo 119, versículo 25 dice: postrado estoy en el polvo, dame vida conforme a tu palabra. Quizá esta sea tu situación en este momento. Quizás has profesado una religión o has creído que has cumplido al pie de la letra con una denominación, pero sientes que estás de esta manera. El salmista lo dice así: postrado estoy en el polvo, pero hace esta oración: dame vida conforme a tu palabra. El versículo 26 dice: tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos, pero ahora, Señor, enséñame tus estatutos. Versículo 27, fíjate, todo esto no es un compromiso de decir: Señor, yo te quiero demostrar qué tan sabio soy. Esto es una oración que está clamando al Señor diciendo: hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. De angustia se me derrite el alma. Susténtame, Señor, conforme a tu palabra.
Apártame del camino de la falsedad y concédeme las bondades de tu ley. He escogido, esta es una decisión tuya, muy personal. He escogido el camino de la fidelidad. Y Señor, hoy prefiero tus leyes. El versículo 31 dice, yo, Señor, quiero apegarme a tus mandatos. Tomo la decisión de vivir para ti. No me hagas pasar vergüenza. Y el versículo 32 termina diciendo, corro por el camino de tus mandamientos, porque a través de ellos me has dado mayor entendimiento, me has dado sabiduría. La sabiduría que proviene de Dios ya está escrita en su palabra. Son los mandamientos de Dios y la obediencia a sus mandamientos lo que van a traer la sabiduría a nuestro corazón de lo que necesitamos. Por eso nos dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría inicia en el temor del Señor, en reconocer y en confiar que Él tiene todo el poder y toda la facultad para salvarnos cuando ponemos nuestra fe, cuando lo reconocemos como nuestro Señor y nos decidimos a vivir para Él. Dios es fiel. Te invito entonces a leer los proverbios, pero antes de profundizar en la palabra, te invito a que entregues tu vida a Cristo. Y si alguno de ustedes, que estamos ya en el Señor, sentimos que le hemos fallado a Dios, la buena noticia es la misma. No hay nada que Cristo no pueda perdonar. Si venimos a Él y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Cada día podemos encontrar la sabiduría que necesitamos en su palabra, pero vengamos delante de Él y humillemos nuestro corazón en su presencia. Leamos los proverbios y hagan los ejercicios. Hacemos una oración en esta hora. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, si en este momento hay alguien que está mirando este video y necesita de ti, te pido, Espíritu Santo, que tú le guíes, que lo lleves, Señor, con un corazón humillado ante ti, que lo conduzca, Señor. Yo sé que no es algo que te tengamos que ordenar, solamente te lo pedimos en tu misericordia, porque tú eres quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Con compasión, Señor, ese corazón sea tocado por ti y sea guiado hacia tu palabra. Señor, todos necesitamos tu sabiduría. Necesitamos ser corregidos, Señor, por la prudencia, la justicia, la equidad. Necesitamos reflejar tu carácter, pero necesitamos que nos ayudes. Te pido, Señor, que le recuerdes a tus hijos lo hermoso de tu perdón, lo grande de tu gracia, y que no hay nada, Señor, que esté oculto delante de ti, que en ti podemos descansar y estar seguros, porque tu perdón, Señor, es palpable. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Te pido, Señor, que abras nuestros ojos para que lo veamos y lo disfrutemos. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos, amada iglesia. Nos vemos el próximo domingo de manera presencial. Si consideran que este video pueda ser de bendición para alguien, puede compartirlo con toda libertad. Dios les bendiga, Dios les guarde siempre. Cualquier cosa, aquí estamos a las órdenes. Que Dios les bendiga.